El filtro adaptivo de anti-aliasing, voy a prender aquí también mi render elements, voy a agregar mi elemento que se llama V-Ray Sample Rate, ahí está, V-Ray Sample Rate, y voy a regresar aquí al anti-aliaser y voy a renderear. Vean, el filtro adaptivo se adapta a la escena. Tardó muy poco el render, no como en el fijo, que a lo mejor tardaba más. Y el filtro adaptivo toma un número mínimo de muestras de cada uno de los píxeles. Por ejemplo, en este caso, vean, el mínimo de muestras que puede tomar es 1 y el máximo es 4. Y aquí en el V-Ray Sample Rate puedo yo ver dónde tomó las 4 muestras. Si se fijan, estas partes rojas quiere decir que llegó al máximo, o sea, utilizó este valor de 4 para las partes rojas. Y las partes azules son en las que tomó un mínimo de muestras, a lo mejor una. Esta parte roja se ve roja debido a que yo lo limité con 4 muestras, pero si subiera yo esto a 8, el render yo pensaría que puede ser el mismo. Bueno, no, aún hay partes rojas, pensé que iban a desaparecer por completo las partes rojas, pero ahí siguen algunas partes rojas, y las partes rojas son las que alcanzaron a tomar 8 muestras, o mejor dicho, 8 por 8, 64 muestras. En estos píxeles tomó 64 muestras, que era donde más necesitaba, y en estos píxeles de en medio no tomó tantas muestras porque no lo necesitaba. Por eso se dice que es adaptivo, porque se adapta a la escena que estoy rendereando. Voy a salir y voy a regresar al RGB Color. Entonces el anti-aliasing es el que se encarga de definir tanto texturas como los bordes de los objetos. Si yo utilizara una textura en este objeto, a lo mejor, déjenme buscar alguna textura para este objeto. Voy a buscar, primero voy a ponerle un material, V-Ray Material, y en el Diffuse Color voy a buscar un mapa de bits. Déjenme pensar cuál puedo usar. Voy a usar uno estándar de 3D Max, como este. Voy a aplicarlo, voy a renderear. Y noten cómo la textura afecta el anti-aliasing. El anti-aliasing también se encarga de definir las texturas que está usando 3D Studio Max, ¿no? Entonces el anti-aliaser no solamente define los bordes de los objetos, también ayuda a definir bien las texturas de esta manera, ¿no? Entonces todo lo hace basado con un umbral de ruido, que es este valor de Global DMC por el momento. Este valor de Noise Threshold es el umbral de ruido. Hacerlo más bajo implica, mejor dicho, 0.5 era 0.01, implica decirle al render que sea más rígido respecto al ruido que puede permitir en las orillas de los objetos o en los bordes de los objetos. Si yo abriera aquí mi último render, voy a guardarlo en el history también. Voy a guardar este render en el history. Voy a volver a renderearlo y vean cómo tardó más ahora que bajé el umbral de ruido. Y aparentemente es el mismo render. Noten cómo no hay mucha diferencia en él, por no decir que es nula. Sin embargo, si yo viera el sample rate, voy a notar que en el que tardó más, muestreó más las secciones de las texturas y muestreó mucho más también los bordes. Vean, aquí se nota mucho la diferencia en el sample rate. Entonces, regularmente buscamos que el sample rate no tenga muchas zonas rojas, más que, bueno, solamente las necesarias, como estos perfiles. Y la forma de configurarlo es con el umbral de ruido. Este umbral de ruido afecta no solo a el anti-aliasing, afecta a los materiales, las luces y todo lo que tiene subdivisiones. Por ejemplo, si yo creara un plano, a lo mejor aquí, y le pusiera, voy a mover la esfera hacia arriba con Base to Pivot, y pusiera yo una luz de tipo V-Ray Light, de esta manera, a lo mejor la subiría yo un poco más, así, así, y
a lo mejor moviera yo esto así. Vamos a renderear esta escena. Fíjense cómo las partes, hay muchas partes que están sobremuestreadas. También es muy importante que entiendan que las partes quemadas del render regularmente son sobremuestreadas. Aquí no se está quemando, por eso no se nota, pero fíjense cómo, por ejemplo, aquí la luz que está iluminando esta parte, noten cómo marca mucho la sombra, y ven cómo la sombra está completamente sobremuestreada, ¿no? ¿Por qué? Porque aún hay ruido. El ruido en parte lo genera el anti-aliasing y en parte es culpa de la luz. Fíjense cómo si yo aumento las subdivisiones de la luz, aquí que trae de 8 y le pongo a lo mejor unas 30 y vuelvo a renderear, lo que se espera es que salga más limpio y está saliendo más limpio, pero ¿qué es lo que pasa en el anti-aliaser? Si yo checo en el sample rate, perdón, si yo checo el sample rate nuevo al sample rate anterior, noten cómo en el sample rate anterior había mucho más muestras en la sombra, ahora hay mucho menos. El render tal vez tardó un poco más, pero también es en parte porque está mucho más limpio, pero noten cómo eliminó gran cantidad de las muestras que había en la sombra. Es por ello que es importante a veces tener un umbral diferente en el DMC Sampler Threshold, o sea que es el umbral de ruido del Image Sampler o del muestreador de la imagen. Este umbral yo recomiendo que sea mayor al umbral del ruido del Global DMC, dado que este umbral de ruido del Global DMC va a servirnos para la luz y para los materiales y para otras cosas, pero aquí podemos hacerlo más laxo, o sea, menos rígido que este, y eso va a disminuir la cantidad de muestras que tomó. Vean este nuevo render que saqué. Fue muy rápido, solamente tardó 1.4 segundos. Yo sé que aún tiene ruido, pero si veo el anti-aliaser, el Image Sampler anti-aliaser, perdón, el V-Ray Sample Rate, noten cómo disminuía aún más las muestras. Y ahora podría yo aumentar todavía más las muestras de la luz. Y voy a volver a renderear para compararlo. Noten cómo disminuyeron aún más las muestras. Vamos a ver el resultado del render. Este tardó 3 segundos, tardó ligeramente más, pero noten cómo logró limpiar mucho más las sombras. Si comparamos, vean, este tardó 3 segundos, este tardó 3.7 y este tardó 2.9. Fíjense cómo este de 3 segundos tiene casi la calidad del de 3.7. Tardó mucho menos. Y esto fue, y tiene mucho menos muestras en el V-Ray Sample Rate. Vean, comparado con los otros, fíjense cómo los otros tenían muchas más muestras. Entonces, noten que hay dos umbrales de ruido, el del muestreador de la imagen y el del Global DMC. El del Global DMC controla todas las las subdivisiones o los valores de subdivisiones de las luces, de los materiales y de algunas otras cosas que tienen subdivisiones como la iluminación global. Y el del anti-aliasing tiene su propio umbral de ruido que podemos modificarlo, ¿no? A lo mejor si hiciera yo un poco más pequeño, tal vez podría yo todavía mejorar un poco más la calidad de la imagen. ¿Sí? Aunque tal vez aquí sí ya sea un problema de que necesito hacer un poco más laxo. Los umbrales, recuerden, más bajos, mejor calidad, más altos, menor calidad. Entonces tengo mucho mayor calidad en el Global DMC que en el Adaptive Image Sampler. Espero que les haya quedado claro cómo funciona esto. Cualquier pregunta que tengan, no duden en consultarme.